Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Hoy en Siendo Honestos traemos un plato fuerte. Es todo un honor contar con la presencia de Alan Brewer Carías, un eminente jurista y profesor emérito cuya trayectoria ha traspasado fronteras. Nació en Caracas en 1939 y es quizás el publicista más destacado de Iberoamérica. Ha impartido clases de Derecho Público en la Universidad Central de Venezuela y en prestigiosas instituciones internacionales como Cambridge, París, Columbia. Además de su prolífica labor académica, fue ministro de Estado para la Descentralización y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Feroz crítico de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, implacable contra los que atacan los principios de la libertad y desperdician la oportunidad de un futuro democrático. Brewer, o como le dicen algunos, Alan, ha escrito más de 200 libros, ha publicado miles de artículos y ha sido conferencista en eventos del más alto nivel. Es por ello que es un referente esencial en el desarrollo del derecho público, administrativo y constitucional en América Latina. Con sus 60 años de carrera, ha sido testigo y partícipe de momentos históricos en nuestra región. Desde hace más de 20 años vive en Nueva York después de que el gobierno de Venezuela lo acusara de haber conspirado para cambiar violentamente la constitución del país e iniciara acciones judiciales en su contra. En esta entrevista exploraremos su visión, su incansable lucha por la justicia y la libertad, su visión de la situación constitucional en República Dominicana, sus preocupaciones ante un mundo desafiado por una nueva dinámica política desde Washington y también anotamos lecciones de vida, lecciones de amistad y lecciones de uno de los hombres que quizás más amigos silenciosos tenga. Todos aquellos que le leen, le estudian y que se apoyan de su solidaria sabiduría para andar con pasos firmes en la búsqueda de los más sagrados principios de la humanidad. Amigos de Siendo Honestos, vieron ustedes en la presentación el invitado que nos acompaña durante la noche de hoy. Es Alan Brewer Carías, destacadísimo profesor, académico, abogado, summa cum laude en Derecho, sobre todo un especialista en Derecho Público, en Derecho Administrativo. Pero a mí me gusta la descripción que ha hecho el buen amigo Sergio Dagbar, que ha escrito este libro que se llama Alan Brewer Carías, una vida. Y ha dicho que Alan Brewer Carías es un hombre que supo construirse un destino con una pluma fuente y una hoja de papel. Él ha dicho de sí mismo que ciertamente ha vivido intensamente. Y nosotros tenemos el tremendo placer de tenerlo acá con nosotros hoy. Profesor, gracias por estar aquí. No, encantado, gracias. Soy yo el que doy por la invitación y esta gran oportunidad. Tenía mucho tiempo que no estaba en una entrevista, de manera que estoy muy agradecido y además es un privilegio estar con Catherine. Gracias, profesor. Que usted lo diga es un orgullo, nos place tenerlo en la República Dominicana. A mí además personalmente me interesaba mucho conversar con usted porque es una historia viva y además es casi un médico forense que ha hecho patología, ha hecho autopsia con un cadáver todavía caliente. No solamente en el caso venezolano, sino en el caso de nuestras democracias, de nuestros sistemas institucionales, no solamente de América Latina, sino de Iberoamérica. Es así. Eso lo leí de un prólogo de Eduardo Jorge Prat, donde describía eso, y realmente creo que he tenido esa tarea, y yo lo he llamado de crónicas constitucionales, porque hay que dejarlo por escrito, lo que ha pasado, que no solo quede en entrevistas o de medios o de prensa, sino que quede en libros. Por ejemplo, sobre el tema electoral, yo tengo escrito y publicado 3 libros sobre el tema de Venezuela, donde hago la crónica de cómo desde el año 99 hasta acá ha habido elecciones que no son libres ni transparentes, sucesivamente. No es que es la primera vez esta que nos ocurrió hace poco en Venezuela, no la ha habido nunca. Parece que la gente está sorprendida ahora. Sí, no, es que siempre ha habido una forma en que se ha manipulado el proceso electoral. De este último proceso yo dejé 2 libros. Uno que se refiere
a la ausencia de condiciones para que ese proceso pudiera ser libre, justo y verificable, y luego el segundo, ese publicado a principios de julio, antes de la elección, constancia de todo lo que había sucedido antes de la elección, y luego publiqué el último, que fue el secuestro de la elección, es decir, cómo se produjo el secuestro, pues eso fue lo que ocurrió. Por ahí Boric, el presidente de Chile, acaba de decir, se robaron la elección. Yo he dicho, la secuestraron, fue un secuestro. Eso está escondido. El problema es que los rehenes son los venezolanos. El problema es que los rehenes son los venezolanos. Claro, claro, no es cantidad, pero estaba escrito, lamentablemente, porque ayer se cumplieron 33 años del intento de golpe de Estado de Chávez. Ahí se produjo el quiebre de la institucionalidad en Venezuela. Los partidos políticos democráticos de entonces no entendieron la crisis, la magnitud de la crisis, y aquello lo tomaron como un hecho más en la historia política. De ahí que pasó, Carlos Andrés Pérez nombró un consejo consultivo, le recomendaron convocar incluso una constituyente en el año 92-93 para recomponer el sistema político, convocar a los venezolanos para volver a establecer un pacto político como el que hubo en el 58, en el 92, pero no, los partidos políticos no entendieron lo que estaba pasando, no entendieron, y no solo no entendieron, al año siguiente sacan a Carlos Andrés Pérez. ¿Y quién lo saca? Acción Democrática. Y al otro año, el presidente Caldera destruye su partido. O sea que los que hicieron la democracia no entendieron la gravedad de la crisis, la necesidad de recomponer la democracia, y la destruyeron. Y de esa destrucción que salió el señor Chávez, pasó como cualquier Melquíades en una plaza y acabó con todo. Usted ha dicho incluso que fue como que se había cultivado una planta, pero que no quisieron cuidarla. No quisieron cuidar la planta de la democracia. Y la democracia justamente es eso, es una planta, tienes que regarla, tienes que podarla, tienes que ponerle abono, cuidarla, hablarle, ¿no? Porque si no se muere. Es una gran frustración para usted, señor Brewer, haber sido parte, haberlo presenciado en primera fila, y pese a haber realizado algunas recomendaciones, no haber tenido el objetivo esperado. ¿Es una frustración para usted? Claro, pero sí, pero a la vez tengo mi conciencia tranquila, porque lo dije y lo escribí. Por ejemplo, otro libro acaba de salir de las crónicas, que salió este año, ¿no? el 2024, sobre el momento constituyente perdido del año 98. Aquel fracaso del 92 y el intento de golpe de Estado de Chávez, que implicó un duro golpe a la democracia, exigía del liderazgo democrático recomponer el sistema político. Bueno, he recopilado todas las declaraciones que yo di en todos los medios, y he hecho la crónica constitucional de lo que ocurrió en el año 98. Y es que es impresionante. Y yo creo que aquí justamente el gran reto que tenemos los venezolanos es evitar la ruptura. La idea de una constituyente para buscar una nueva base social y un pacto político para gobernar es un mecanismo de evitar la ruptura. Chávez comenzó su candidatura a la presidencia con una sola oferta: convocar una constituyente. Él no prometió nada. Ninguna de las políticas destructivas de la economía o de la sociedad que desarrolló en estos últimos 25 años anunció nada. Él solo dijo una constituyente.
ningún partido político de los partidos democráticos ni siquiera, nunca se refirieron al tema, ni siquiera lo estudiaron. Era como que si no existiera, y resulta que esa fue su única oferta. El único que se le enfrentó a Chávez fui yo, personalmente. En ese momento yo era presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y como tal tenía audiencia, y resulta que el único que se le enfrentó fui yo directamente. Y bueno, de ahí nuestro desencuentro desde el primer momento, desde esa época. ¿Usted lo leyó desde el principio a Hugo Chávez? ¿Lo leyó usted desde el principio? ¿Sabía de quién se trataba? ¿A usted Chávez no lo engañó? No. Y está dicho y escrito. Pero a mucha gente Chávez lo engañó, piensa usted. O se hacían los engañados. O se dejaron engañar. Hubo una campaña contra la democracia, desde la propia democracia, desde los propios partidos que se autodestruyeron. Sí. Y la gente pensó, bueno, esta es una oferta que nadie sabe qué era, salvo la constituyente, pero nadie sabe cuál era su objetivo real desde el gobierno, y mucha gente pensó, nosotros lo controlamos. Y eso, yo recuerdo el propio embajador americano de la época hizo el comentario, no sé, porque él veía que yo tenía una posición muy crítica sobre la candidatura del presidente Chávez, y él mismo me dijo, no, eso, no se preocupen, este es una persona que no va a resultar ningún problema para el país. Lo subestimaron. Totalmente, y pensaron que era controlable, y eso lo hicieron los medios, todos, en buena parte, fueron los que impulsaron a Chávez. Suele ser odioso desde la perspectiva de la región advertir cuando la democracia está flaqueando desde la posición de un cubano, nicaragüense, venezolano, que han visto en los años a su democracia caer, romperse. Porque desde algunas aceras de nuestros países se dice es que no somos iguales, es que Venezuela no tiene nada que ver con República Dominicana, somos países distintos. Los propios venezolanos decíamos, nosotros no tenemos nada que ver con Cuba. Pero la pregunta es si hay lecciones que se pueden tomar de lo que ha ocurrido en Venezuela, visto desde la experiencia suya como especialista del derecho. Claro, el liderazgo político democrático, tiene que tomar conciencia de que la democracia es una tarea conjunta y que lo que hablábamos anteriormente, hay que cuidarla. Y no se puede cuidar si el proceso político es de antagonismo permanente entre los partidos, que es lo que a veces conduce a la crisis. Llega un momento en que ese propio liderazgo tiene que decir, bueno, alto. Así como hubo en el caso de Venezuela, y esto existe en todos los países, el caso de España, los pactos de la Moncloa, llegó un momento en que se pusieron de acuerdo, vamos a establecer una democracia. ¿Qué pasó en Venezuela en el año 58? Después del antagonismo político de los 40 entre los partidos políticos que condujo a la dictadura de Pérez Jiménez, en el año 58 los partidos se sentaron y dijeron, vamos a crear una democracia. En el país con menos tradición democrática de toda América Latina, que era Venezuela todavía en el año 58, el que menos tradición democrática tenía. Vamos a hacer este país democrático. Y yo he dicho que incluso lo hicieron a juro. A Venezuela la democratizaron a juro los partidos políticos. ¿Cómo lo hicieron? Controlando el poder. Asumieron el control total del poder para imponer la democracia. Hicieron un taima en el debate interpartidista. El objetivo común era establecer un régimen democrático, democratizar un país que no tenía tal experiencia. Y lo lograron. Pero pasó el tiempo,
no supieron en algún momento seguir en la misma orientación, empezó el antagonismo y condujo a la crisis. Eso ha pasado en otros países. Nosotros tenemos un paralelismo histórico muy particular con Colombia. En Colombia igualmente en el 58 cae Rojas Pinilla, en paralelo a Venezuela, y también hacen un pacto, el llamado Pacto de Benidorm, y con el pacto, el Frente Nacional hacen un pacto político para restablecer la democracia, y eso vino funcionando hasta la crisis que pasó también en las mismas épocas nuestras, el 58, el 89 con el Caracazo, el 92. En el 89 en Colombia estaban en la misma situación de crisis política. ¿Y qué hicieron los partidos? Inclusive incorporando a los desmovilizados de la guerrilla, al M-19, hicieron un nuevo pacto político. En el 89-90 convocaron una constituyente y aprobaron la Constitución del 91, que no es solo aprobar la Constitución, no, fue una Constitución aprobada por consenso. No hubo discusión, no fue impuesta de un grupo a otro. Se pusieron de acuerdo y relanzaron el sistema político. Inclusive cambió de caras, empezó nuevo, Gaviria y toda una nueva generación tomó y empezó a desarrollar, y eso es lo que todavía permite que Colombia, con todos sus problemas, pero sigue existiendo con un régimen democrático donde las instituciones fundamentales se han preservado, entre ellos la independencia del Poder Judicial, que es la pieza más importante de todo este proceso. El deterioro del Poder Judicial conduce a la destrucción. Yo quiero preguntarle sobre el deterioro progresivo de la democracia en nuestra región, profesor Brewer. Hablemos de eso en la próxima parte. Y me va a decir si usted todavía le sigue preparando el desayuno a su esposa Beatriz todos los días. Sí, claro. Qué bueno. En estos días que está por acá seguro estará extrañándolo ella. Estamos de vacaciones. Qué bueno. Vámonos a la pausa, venimos enseguida. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Regresamos con más. Siendo honestos hoy con el profesor Alan Brewer Carías. Es difícil resumir en una hora toda la impronta jurídica. Yo ahí en esas lides me cuesta un poco meterme. No presumo ni remotamente de ser abogada, y me ha gustado además que usted haya dicho en uno de sus escritos y ponencias que uno aprende derecho leyendo sentencias. Sí. Bueno, para los que van a estudiar derecho. Exactamente. Claro, porque es el derecho vivo. No es agarrar una ley y leerse unos artículos. Eso, para un abogado o no abogado, leerse una ley solo así es muy árido. Claro. En cambio, con sentencia, son los tribunales los que van resolviendo todo lo que va ocurriendo. Y esa es la creación del derecho. A mí me decían cuando di clases en Cambridge, en el Reino Unido, que allá no existe una declaración de derechos humanos como las que tenemos en nuestras constituciones en el mundo hispano. Y es que me decía un profesor amigo, es que nosotros no necesitamos una declaración de derechos que diga artículo 1, derecho a la vida, artículo 2, derecho a la libertad de expresión, artículo 3, derecho a circular. No necesitamos esa declaración.
eso los jueces tienen 700 años diciéndolo. Y es los jueces, aplicando el derecho, los que han creado la misma Declaración de Derechos sin que esté escrita. Ahora la tienen escrita por la Unión Europea, claro, la Convención Europea que se aplica en el Reino Unido, pero antes era eso. Entonces, eso es lo que te dice, es que el derecho es el derecho vivo que surge de la sentencia. Por eso es que es tan importante el estudiar las sentencias. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional aquí? ¿Qué dice el Tribunal Contencioso? ¿Qué dicen los tribunales civiles? Esos son los que te van diciendo qué es el derecho, y eso, derecho vivo, es el que retroalimenta al que escribe y al que redacta las leyes. Entonces, todo eso se va a... Pero el derecho es de todos los días para todo el mundo. Yo a veces digo, el derecho administrativo, tú dirás, bueno, ¿qué será esto de derecho administrativo? El derecho administrativo nos acompaña sin saberlo desde que nacemos hasta que morimos. Naces en un hospital público, que es regido por un estatuto de la administración pública. Al nacer te registran en el registro civil. El registro civil es un organismo público. Entras a un colegio público, llegas a una universidad pública, puedes trabajar en un organismo público, claro, y al final terminas enterrándote en un cementerio regulado por el derecho administrativo. El derecho administrativo está permanente. Si vas a conducir, necesitas la licencia de conducir. Puede que usted nunca se case, pero puede que usted nunca se case, o sea, si quiere, pero de que nació lo van a registrar, sí, ahí sin duda, ahí no hay forma. O sea, siempre estás en contacto con el derecho. Todas las personas, durante toda su vida, de manera que el derecho está allí. Lo que vayas a hacer tiene que ver con el derecho. Profesor Brewer, el amor que usted tiene por los libros es algo de estudiar. Yo sé que usted además se dedicó mucho tiempo a acompañar con todo el proceso de elaboración del libro, ¿no? Cual artesano ahí en la editorial. De hecho, la editorial jurídica usted la encabezó durante muchísimo tiempo y ha sido prolífica en todo el material que ha aportado para las instituciones jurídicas de nuestra Iberoamérica. Pero dígame, ¿qué más le falta a usted por escribir? ¿O siempre está usted en la búsqueda, en la investigación permanente de escribir algo nuevo? Porque usted está trayendo un nuevo libro a República Dominicana, hablando de autoritarismo y el efecto que ha tenido sobre... Los embates del autoritarismo en relación a la administración pública y al derecho administrativo. Así es. O sea, el derecho administrativo es una rama, la que estamos hablando, sí, pero que está montada sobre un Estado, que es el Estado de Derecho, el llamado Estado de Derecho, el Estado democrático y social de derecho. Ese Estado está montado sobre unos pilares fundamentales que todos lo sentimos sin ser abogados, pero que vale la pena recordarlo. Una Constitución que hay que cumplir, que es norma suprema, que es la que organiza la sociedad, un régimen democrático, de democracia representativa, que el autoritarismo la destruye, como está ocurriendo en Venezuela, una separación de poderes como elemento fundamental del funcionamiento del Estado, es decir, en que hay un poder legislativo que legisla, un ejecutivo que gobierna, un poder judicial que controla, y entre ellos se controlan, una declaración de derechos, que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, no solo los que dicen los tribunales, sino que haya el listado y que todos podamos conocerlos y reclamarlos, y un control judicial, que podamos ir ante un tribunal a defendernos, claro, incluso frente al Estado. Esos elementos son los elementos esenciales del Estado de Derecho. ¿Qué pasa en nuestros países? Que se van rompiendo, se van destruyendo, y en gran parte es los gobiernos mismos autoritarios. Autoritarismo de izquierda, de derecha, de cualquier cosa, pero esos autoritarismos están rompiendo con la institucionalidad. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestros países, en países como Venezuela, donde ha habido una destrucción sistemática desde el inicio de todas las instituciones, empezando con la Asamblea Constituyente del 99, que intervino el Poder Judicial. Entonces tenemos un Poder Judicial intervenido desde el 99, entonces ¿cómo podemos
pensar en nada de Estado de Derecho. Pero estamos viendo también en regímenes como Estados Unidos. Preocupa a veces de los anuncios del presidente Trump, por ejemplo, los anuncios sobre acabar con la institucionalidad de los funcionarios de carrera. En el derecho administrativo histórico siempre hemos buscado que haya un servicio civil, que haya funcionarios de carrera dentro de la administración, que estén fuera del botín político. Eso viene desde las teorías de la administración pública prusiana desde hace 200 años, que fuera del botín político de los partidos tiene que estar los jueces fuera y el servicio civil fuera. Esos funcionarios de carrera, puede cambiar el gobierno, pero esos funcionarios de carrera son los que conducen a la administración. Si uno entra directamente a romper la institucionalidad de los funcionarios de carrera, eso puede desquiciar a la administración. Y eso es un poco lo que hemos oído con estos anuncios de estos tecnócratas que dicen, no, vamos a acabar con todo. Es decir, ¿cómo van a acabar con todo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar una administración si usted llega a un ministerio y elimina a todos los técnicos y a todos los burócratas que son parte de esa estructura permanente y va a improvisar, a inventar? Mira, usted también ha escrito mucho sobre derecho internacional. Ha Comparado. estado exactamente. Y ahora estamos viendo a una administración Trump, por ejemplo, que decide salir de la Organización Mundial de la Salud, decide salir también de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, leí algo de eso. Eso está pasando. Eso preocupa porque nos hace entrar en un momento de total incertidumbre. Y quiero tener su perspectiva sobre eso, porque también cuando se habla de todos estos procesos, recuerdo que también escribió usted en una entrevista que le hicieron en una revista que se llama Cambio 16, hace algunos años, si no me equivoco, fue en el 2007, que lo importante es que hubiese conciencia en la comunidad internacional y que con los instrumentos que otorgan las relaciones internacionales se ayude al país que tanto ayudó desinteresadamente a otros en situaciones similares, refiriéndose a Venezuela. Y decía, ¿de qué sirve, le pregunto yo, la conciencia internacional? ¿De qué sirven estos organismos internacionales? Quizás Donald Trump está tomando un poco la delantera diciendo, vamos a salir. Si tienen gran importancia, tanta importancia que incluso en el caso de Venezuela, el ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tan importante que Venezuela se retiró. O sea, ¿por qué Venezuela se retira de la Convención Americana? Porque Venezuela empezó a sentir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana empezaron a conocer y a controlar casos de violaciones de derechos en Venezuela y empezaron a dictar decisiones. Eso es lo que provocó que entonces Chávez se salió de la Convención Americana, que es además un tratado espectacular sobre derechos fundamentales, que es parte de la Constitución venezolana, porque nosotros la constitucionalizamos a la Convención. Y sin embargo, Venezuela en el año 12 se retira de la Convención Americana y se retira de la jurisdicción de la Corte y quedamos sin esa protección internacional. Quedamos, sin embargo, con la vigilancia, el control político internacional de los organismos de Naciones Unidas. ¿Y cuál es la situación en este momento? No hay casi en América Latina país que tenga tantos informes que hayan evidenciado y puesto en blanco y negro tantas violaciones de derechos humanos como ha ocurrido en Venezuela. Eso tiene importancia porque permite apoyo internacional. Claro. Lo que pasa es que mucha gente dice, tiene importancia, claro, pero le falta garra. Bueno. La garra de la ley frente a la garra política de acción, y profesor. Tienes el otro esquema en ese mismo campo, la Corte Penal Internacional. Sí. Bueno, Venezuela tiene el récord de ser el único país latinoamericano que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Pero estos son organismos de justicia que a veces es lenta, a veces la justicia es segura, pero es lenta. Y bueno, ahí está el caso
en la Corte Penal Internacional. Es importante, es decir, es mejor la situación de poder tener organismos que vigilen lo que está ocurriendo a no tenerlos. Ahora, una decisión como la del presidente Trump de salirse de la Organización Mundial de la Salud y salirse de Estados Unidos, un país tan importante, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bueno, entonces ¿en qué va a quedar en Naciones Unidas? No sé, realmente preocupa. Profesor Bruguer Carías, es interesante que usted, que ha sido un hombre que ha perseguido, por decirlo de alguna manera, la verdad a través de su investigación del derecho en distintos ámbitos, haya sido también perseguido y se le hayan violado sus derechos. Eso está establecido incluso en un dictamen de la Comisión de Naciones Unidas, un grupo de expertos que hizo su trabajo, identificó e incluso le hicieron un desagravio con esa sentencia, con ese dictamen. Yo quiero saber sobre su perspectiva de un hombre que ha trabajado para la justicia, pero que esa misma justicia termina virtiéndose en su contra, persiguiéndole por una serie de motivos que están allí, y cómo quizás otros hombres como usted terminan corriendo esa suerte, ¿no? Bueno, es el riesgo cuando uno expresa la opinión, y yo la he expresado en prensa, radio, televisión y por escrito en libros, desde cuando Chávez era candidato. Yo me opuse a su política desde el inicio, de manera que inclusive en la propia academia, cuando estaban en campaña electoral, yo invité a todos los candidatos presidenciales a que fueran a la academia a expresar su criterio sobre el Estado, y yo recuerdo haber presentado a Chávez como era en ese momento. Aquí está el candidato más joven y con menos tradición y experiencia democrática, porque viene de intentar un golpe de Estado. Bueno, eso fue un golpe para el presidente Chávez, porque tuvo que cambiar su discurso, pero ese fue nuestro desencuentro. ¿Usted lo provocó? Claro. ¿Intentaba provocarle? No, estaba mostrándolo como era en su momento, y de allí en adelante pues no hubo sino confrontación. Claro. Y él no podía tener alguien que estuviera permanentemente formulando críticas sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y bueno, hubo persecución y no pude regresar. ¿Recuerda usted ese 29 de septiembre cuando salió de Venezuela? Salí con una carta que le dejé al entonces fiscal general de la República, que había publicado un libro ya declarándome culpable de lo que me acusaban injustamente, y él había ya publicado un libro y le escribí una carta diciéndole jurídicamente de todo de los males. De todo. Y entonces salí a un evento en Alemania, y después ya supe que me habían acusado de un delito que es violar violentamente la Constitución. Violentarse. Delito como que si hubiera salido en armas contra la Constitución, y por supuesto sin ningún fundamento, solo porque dio una opinión jurídica, y los abogados damos opinión jurídica, nos las piden en todas las circunstancias. Yo siempre he dicho, el abogado es como un médico. Si a ti te llama alguien porque tiene un choque en la esquina, tú vas a decir, no, mañana nos ocupa o no, tienes que ir. Entonces, ¿y su opinión jurídica en aquel momento? En aquel momento es que ese decreto el gobierno transitorio de Cardona no podía dictarse en esa forma, que rompía el principio democrático, y se lo dije a él, y él lo ha escrito, en su memoria lo ha dicho. ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Ah? ¿No le hicieron caso a usted? ¿Eso te parece que estaba armado o que...? No, bueno, habría demasiados otros intereses, pero no.
Profesor, Yo era muy rápido. Él, sin embargo, me dijo, voy a pensarlo, voy a retrasar un poco, pero no retrasó nada y yo no estaba ahí, Claro. yo ni siquiera estaba en Miraflores, estaba en mi casa. Dicen algunos que el exilio es el peor, ¿El qué? el peor castigo. ¿Cuál? El exilio, para Bueno, algunos, mira, pero usted parece que en tiene la- una visión diferente. En la época romana, para irse a Roma, el peor castigo que se le podía hacer a una persona, sobre todo a una persona que tenía cierta actividad, vamos a decir política, era el exilio. Era extraerlo de las cívitas y mandarlo fuera. Y ese era un castigo mayor que ponerlo preso. Pero por supuesto en estos tiempos eso ya es otra cosa. Siempre recuerdo un libro de un romano, Séneca, donde él decía, en una carta que le escribía, él estaba exiliado, lo habían sacado, y una carta que le escribe a su madre, donde le dice, no te angusties porque yo estoy exiliado, porque el que tiene miras superiores se lleva al exilio su propia tierra y desde el exilio sigue viendo al mismo interés superior y sigue trabajando desde allí en la misma forma. De manera que uno no se siente exiliado en otra parte si tú puedes llevarte contigo todo lo que has venido trabajando. Y desde hace 25 años que estoy en Nueva York, tú me preguntabas cuántos libros tenía publicados. Bueno, mi obra se ha multiplicado y yo he publicado más en estos últimos 25 años que en los primeros 30. Vamos a ir a comerciales. Cuando regresemos, hablemos de cómo usted era estas personas que tenía que escribirlo absolutamente todo. Yo quiero que usted me muestre sus manos, porque ha sido mucho lápiz el que ha pasado por allí. Venimos al regreso con Siendo Honestos de Alan Bruber Carías. En este 2025 vamos a seguir compartiendo todo lo que hacemos en este programa con la gente linda de Miravisión. Ellos son los especialistas en hacer que nuestro contenido a través del canal de YouTube llegue a más personas, que la comunidad siga creciendo, que ustedes nos comenten, que además ustedes puedan enviárselo a quien quieran y que los temas además les lleguen rapidito y como a ustedes les gusta. Vayan y conozcan a los chicos de Miravisión. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con el profesor Alan Bruber Carías, un hombre que se encontró con una dinámica que mucha gente tiene que hacer y que yo confieso que soy un poco así. Y cuando leí esto me pareció además una suerte de iluminación. Yo dije, mire, hay personas que, como el profesor Bruber Carías, necesitan escribir para poder desarrollar idea, para poder escribir profusamente, para poder aprender. Y usted se encontró con esa iluminación, ¿en qué momento de su vida? Mira, así como iluminación, Sí. tenía yo 17 años y por una experiencia concreta en 5º año de bachillerato, una materia que yo estaba estudiando y que me gustaba, historia de la filosofía, me aplazaron, incomprensiblemente porque era de las materias que más había estudiado y eso ya venía con un proceso en los años anteriores. Yo estudiaba, pero no había... Se quedaba en blanco frente al examen. Sí, y no asimilaba adecuadamente. Y ese momento de 17 años fue crucial. Dije, bueno, ok, yo no sé historia de la filosofía, no sé nada, pero yo voy a saber historia de la filosofía. Busqué, y esto es auténtico, busqué en todas las librerías de Caracas y libros de historia de la filosofía, en todas las bibliotecas de padres, de amigos míos, historia. Recolecté 25 libros de historia de la filosofía. Aquí están. Y
dije, no sé nada, voy a saber, aquí está el programa, y de cada tema, los epicúreos, para ponerte, me estudié los 25 libros, los leí, resumí de cada libro y escribí una tesis de los epicúreos. Y así hice desde los epicúreos hasta el existencialismo, que era lo que estaba en la época. Y escribí, vamos a decir, escribí un pequeño manual de historia de la filosofía, que fueron lo que hice para presentar el examen de reparación. Y por supuesto los profesores, que eran 3 profesores, me dijeron que qué hacía allí. No entendían. No entendían. Bueno, eso lo apliqué, ahí descubrí que el tema era que yo tenía una dificultad de aprendizaje. Admiraba a la gente que simplemente habla y ya sabe todo y tiene todo resuelto, y yo necesito concretarlo. Claro, es un trabajo brutal. Muy Son tedioso. Muchas horas, Sí. muchas horas. Pero eso lo apliqué con todas las materias de derecho. Y de ahí mi biblioteca se inicia ahí, que en cada materia buscaba los libros, no estudiaba por apuntes, sino los libros, y de ahí resumía, al punto de que en segundo año de Derecho, y me gradué summa cum laude, por supuesto, y tal, pero en segundo año de Derecho yo hice ese mismo ejercicio con Derecho Administrativo, que me gustaba, e hice un manualito, tan que el Centro de Estudiantes de Derecho descubrieron que yo tenía aquello, lo reprodujeron. ¿Ese librito amarillo? No, No. ese no es el librito amarillo, pero este es un libro que fue usado durante años como un texto de estudio y fue elaborado con base en la lectura de todos los libros del tema. ¿Y usted lo hacía a mano? A mano. ¿Y le salió un callito en el dedo, o no? Sí, claro. lo tiene todavía, lo conserva. Bueno, pero no mucho, ya hace tiempo no, pero sí Desde a hace un mano. tiempo. ¿Y ahora sigue escribiendo a mano o utiliza No. la computadora ya? Ya cuando tuve que quedarme en Nueva York, Sí. en el 2002, empecé a seguir igual de escribir mis cosas a mano y mandarlas por fax a mis secretarias en Caracas para que me las devolvieran, pero eso solo duró 2 meses. Claro. A partir de ahí sí tuve que empezar a escribir en la entrar computadora. con la procesadora de palabras. Yo había aprendido mecanografía cuando estudiante, cuando era escribiente en los tribunales. De manera que tenía, y nada, ahora. Pero era una técnica, porque son escribir 10 horas, 12, 13 horas seguidas. Eso le ocupó mucho tiempo. Usted incluso... Pero da mucha disciplina. Disciplina, la disciplina que es necesaria para cualquiera que quiera escribir cualquier libro. Así es. Gracias por el dato, profesor. Para los que estamos en algún momento en proceso de querer hacer un libro, ya saben, disciplina. Hay un detalle que pude ver en sus libros y en algunas entrevistas previas que he tenido para hacer esta. Y tiene que ver con su vínculo con República Dominicana. Me pareció muy interesante que se llevara acá en el año, si no me equivoco, 2007, si me equivoco en la fecha, fue la jornada de estudios de Derecho. Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Alan Brewer Carías. Exactamente. Esas jornadas se llevaron acá en Santo Domingo después de 13 años de ausencia por la misma dinámica de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y en ese momento usted, que tomó la palabra, habla de un capítulo que quizás no mucha gente conoce en Venezuela y quizás no muchos conocen en República Dominicana. Y tiene que ver con la medida que tomó el gobierno de Hugo Chávez a través de la fiscal Luisa Ortega Díaz de hacer una solicitud de Interpol para que usted fuera capturado mientras estaba acá en República Dominicana. Quiero que me cuente exactamente lo que pasó, porque a mí me ha llamado la atención también el capítulo que tiene que ver con lo que hizo el presidente de ese entonces, que era Leonel Fernández, para que esa detención no se concretara. Sí, bueno, eso no fue con motivo de la jornada. La jornada fue en otro posterior. momento, sí.
En el 2007... No, en la jornada usted lo contó. Usted contó lo que ok. había pasado, sí. Pero eso ocurrió aquí en el 2006. Como en el gobierno habían decidido perseguirme y que yo no pudiera regresar al país, inventaron utilizar la Interpol para que me persiguiera, cuando el estatuto de Interpol establece que Interpol no puede intervenir y tiene prohibición de intervenir en delitos raciales, religiosos, políticos y militares. Esos delitos no los puede perseguir Interpol. Sin embargo, siendo el delito de rebelión, que es violar violentamente la Constitución, un típico delito político, sin embargo, la fiscal de la época buscó Interpol. ¿Por qué? Yo fui invitado a República Dominicana por el Senado a dar una conferencia en el Senado, fue una invitación oficial sobre los temas de reforma constitucional que después terminaron en el 2010 con las reformas, pero fueron al inicio del tema de las reformas constitucionales. Entonces, estaba invitado el cuerpo diplomático. El Senado invitó al embajador de Venezuela. Y este señor, que era un militar, no se le ocurrió otra cosa sino escribirle a la fiscal, decirle, mira, aquí va a venir Brewer Carías, y la fiscal se dirigió al juez de allá que tenía el caso. El juez mandó una noticia a la Policía Internacional en Venezuela y la Policía Internacional en Venezuela aquí a República Dominicana. De manera que cuando yo llego acá, ya yo tengo el aviso de que aquí puede haber algo. Pero es que fue muy rápido. Inclusive algún amigo me llama, mira, no te bajes del avión, que vas a tener problemas. Bueno, ¿cómo no te vas a poder bajar del avión? Te tienes que bajar, juro. No hay forma de quedarse en un avión cuando uno llegue a un aeropuerto. Pero por supuesto no, llegué, me estaban esperando el Senado, eso sí, con custodia. De manera que a mí me pusieron a un funcionario militar conduciendo y a un funcionario de seguridad que estuvo conmigo. Él me dijo, tengo instrucciones de no separarme en 1 metro usted. Bueno, estoy aquí. Cuando esa solicitud llega al funcionario internacional de República Dominicana, esta persona, que era abogado, y entiendo que era hijo de un ex procurador, ve aquella solicitud que era un poco gobierno a gobierno, no era Interpol. Era amenaza, pero no era Interpol. Claro. Y él lo que hace es consultar. A él le dicen al encargado, consulte. Y él consulta. Prepara un expediente que es el que consultan con el presidente Fernández. Pero a todas estas, yo no estoy enterado de nada de eso. Eso se enteró usted después, claro. En mi actividad, y voy a un programa de televisión, doy mi conferencia en el Senado. En el Senado, y ahí me abordan los periodistas a decirme, pero usted no teme que aquí lo van a hacer preso. Ya era directo, había una información. La información era la que había difundido el embajador a los periodistas, y me preguntaron. Entonces, aquello no me gustó. Y recuerdo que le dije al presidente del Senado ahí mismo, yo me voy esta tarde. No mañana como estaba previsto, sino esta tarde. No, pero tiene un almuerzo mañana con el presidente. Tenía un almuerzo con el presidente Fernández porque yo lo conocía de antes. Y le dije, bueno, me voy esta tarde, no habrá almuerzo. Y entonces todo el cuento que yo después he conocido y he sabido es que el embajador siguió insistiendo con el presidente de que me tenían que detener, y lo que entiendo es que el presidente
lo hizo esperar al embajador varias horas en su despacho sin atenderlo, y creo que lo atendió solo después que ya yo me había ido. Una casualidad. Vamos a decir que es fue un gesto muy importante y muy apreciado del presidente Fernández de entender que aquello era una arbitrariedad. El presidente Fernández no lo ha contado nunca. ¿Ah? El presidente Fernández no lo ha contado nunca, así que es bueno saberlo, sobre todo porque el rol de presidentes, expresidentes en la región, en momentos en los que la democracia se tambalea, se cuestiona, se les pregunta, se quiere saber. Y hay veces que hay cosas que no se dicen, pero se hacen. Es un ejemplo de una actitud que, por supuesto, para mí fue fundamental, porque bien podía haber hecho otro presidente, mandar a este señor para allá, que importa. No, y además que había una relación estrecha entre el expresidente Fernández y el expresidente Hugo Chávez. Estaban gobernando en el mismo momento. Pero y había vínculos. También la tenía conmigo, nos conocíamos de antes, habíamos estado juntos en alguna misión electoral, e incluso yo era parte del consejo, del comité asesor de la fundación, que tenía un programa con NYU y con la Universidad de Nueva York. Sí. Y yo era parte de ese consejo asesor, por eso es que tenía el almuerzo con él. Vamos a irnos a comerciales, nos queda muy poco tiempo en este programa con el profesor Alan Bruber Carías. Es una vida y yo tengo muchísimas cosas más que preguntarles. Regresamos enseguida. Regresamos con más Siendo Honestos con el profesor Alan Bruber Carías. He estado tratando de tomar de sus palabras lecciones. Me gustó que usted se refiriera al tema de la amistad recientemente, citando un poco a Aristóteles y diciendo que la amistad era lo más necesario en la vida, pues sin amigos nadie querría vivir aun cuando poseyera todos los demás bienes. Es así. ¿Cuáles son sus amistades, a fin de cuentas? Porque usted ha sido un hombre que ha estado también, si se quiere, muy solo en su trabajo, en su investigación, pero usted tiene grandes amistades acá en República Dominicana, grandes amigos que además coinciden con usted desde la perspectiva del derecho. Gracias a Dios, yo no tengo enemigos, y lo que tengo es amigos, y yo creo que la amistad está basada en la actitud personal, es decir, hacer el bien. Es decir, ¿cuál es el problema de hacer el bien? Ninguno, todo lo contrario. Y creo que es lo que uno tiene como misión en la vida, hacer el bien. Y si tú tienes esa misión, hacer el bien, bueno, lo que tienes son amigos, porque hacer el bien es escribir, es poner a disposición de otros algún conocimiento, de manera que de ahí pueda avanzar hacia otra parte el que lee. Entonces todo eso son signos de amistad, y por eso he dicho que mis grandes amigos son aquellos amigos silenciosos. Yo recuerdo una vez que fui a San Cristóbal, lejos de Caracas, ¿no?, a dar una conferencia, y quien me presenta, el presidente del Colegio de Abogados, me presenta para la conferencia y se refiere al público que presenta a su gran amigo, Alan Bruber Carías. Y era la primera vez que lo estaba viendo. Y entonces él mismo, claro que es mi más grande amigo, aun cuando ahora es que lo estoy conociendo. ¿Por qué? Porque está siempre conmigo. Voy a un caso y tengo su libro y me acompaña al caso, escribo un artículo, voy y hago una declaración y tal, y entonces está siempre es mi amigo silencioso. Y al parecer va a seguir teniendo muchos amigos. Recientemente vi que inauguraron una sala en la Universidad Católica Andrés Bello, bueno, hace un par de años, una sala que usted ha donado sus libros.
en el instituto. O sea, mi obra. Su obra. No mis libros de mi biblioteca, sino Exacto. los libros con mis trabajos. ¿Y es una réplica de su oficina? ¿Algo de También, eso pude sí. ver? Sí. O sea, la mesa es similar a la suya, es la la mía. misma. Ah, Es mi mesa de escritorio. qué interesante. Y mi silla, eso está allá. Por ahí hay una foto muy interesante, el profesor Brewer Carillas metiendo las cajas en una guagua, sacándolas. De verdad que es muy interesante lo que se puede conversar con usted, profesor. Yo quiero preguntarle sobre varias cosas que se me han quedado como en el aire, ¿no? Una tiene que ver con las recomendaciones para nuestra democracia. Usted ha dicho que hay que cuidar la Constitución. En República Dominicana ahorita mismo tenemos incluso un debate sobre si los candidatos independientes van a entrar o no van a entrar. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional reciente que dice que los candidatos independientes deben tener las mismas posibilidades que tiene un partido político, y hay gente que está nerviosa acá porque, bueno, hemos tenido un sistema tradicional de partidos políticos que se presentan y los candidatos independientes no están en la receta. Recomendación, cuiden la Constitución, cuiden el Poder Judicial, cuiden la autonomía de los jueces, respeten la autonomía de los jueces. Si el Tribunal Constitucional, que es un órgano bien importante en un sistema democrático, tomó una decisión, pues respeten la decisión del Tribunal Constitucional. Es la forma de cuidar la Constitución. Lo que no se puede es querer tener una Constitución como norma suprema, un tribunal constitucional que la interpreta, y nosotros querer hacer otra cosa distinta. No, si el juego democrático es separación de poderes, supremacía constitucional, independencia y autonomía del Poder Judicial, hay que respetar esos principios. Es la única forma de convivencia. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, el riesgo es que cada quien hace lo que le da la gana, y la destrucción. ¿Qué le falta a usted por escribir? No me lo dijo antes. ¿Qué está usted o qué tiene en el tintero? Mira, yo estoy escribiendo ahorita la historia de mis libros. Pero es la historia de mis libros. Y estoy terminando de armar el segundo tomo, porque son 2 tomos. El segundo tomo. El primero lo tengo a medio hacer, inclusive lo vio Sergio Davar en algún momento. Pero el segundo decidí armarlo, tengo ya armado. La historia de mis libros, donde digo cuál es el motivo, el origen del libro, muy corto, ¿no? Explicando cuál es el contenido y si alguien ha escrito algo sobre ese libro, ponerlo. Bueno, pero este segundo tomo tiene 1000 páginas, con la historia de mis libros, de los 200, 300 que han salido en estos últimos 25 años. ¿Cuál es el libro que usted más disfruta y que no tenga su firma? El libro al que usted recurra permanentemente, quizás. Mira, hay 3. Séneca, Unamuno y Antonio Machado. Esos son los 3 libros así. De cabecera. Sí, que hay que recurrir a ellos varias veces. Sí. Profesor Brewer, finalmente, ha sido muy interesante también saber su trabajo en lo que tiene que ver con el derecho urbano, con el derecho de la ciudad. Y en República Dominicana tenemos un problemón con el tema del tránsito. Tenemos una ciudad que crece vertiginosamente. Y usted sé que es un enamorado de nuestra ciudad colonial, que es una parte importantísima de esta ciudad, pero que se ha quedó allá en una esquina rezagada. Y lamentablemente ni siquiera se siguió la traza original para que continuara hacia el oeste, sino que quedó allá confinada y abandonada. Afortunadamente ahora está renovando y creo que los dominicanos han empezado a descubrir la ciudad colonial. Me estoy quedando en un hotel allí y aquello es una maravilla. Es una maravilla porque uno puede salir y caminar estando en un hotel en la ciudad aquí, ¿qué hace uno? Nada, salvo que tengas un automóvil. Pero si no tiene automóvil, porque no puede uno caminar. Claro.
De manera que me parece excelente que se esté redescubriendo la zona colonial y ahora que la he caminado bastante, realmente estoy muy complacido de que aquella idea que siempre tuve y le expliqué a muchos amigos de tomar conciencia del casco antiguo está siendo una realidad. El libro que yo más quiero, mío, que más me gusta, es el que se llama La ciudad ordenada, es decir, es un libro sobre la ciudad colonial americana y allí, por supuesto, trato sobre Santo Domingo, pero está toda la ciudad americana del siglo XVI. Y realmente para mí es un tema fundamental. Siempre que voy a algún país, la ciudad es lo que me habla del país. Ya me ha dicho usted que está preocupado por la situación en Estados Unidos. La preocupación por Venezuela sigue allí. El país se ha desmoronado desde el punto de vista democrático e institucional. A mí quizás me queda por preguntarle un poco sobre su visión de futuro de países como este, como República Dominicana, que usted tiene un amplio conocimiento, y el efecto que tienen los autoritarismos y sobre todo el populismo sobre los cimientos de la institucionalidad. Bueno, ese peligro está latente en todas partes. Ningún país está exento ni inmune. Hasta cierto punto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Muchas de estas medidas son populistas, aún sean anunciadas por grandes tecnócratas, pero son medidas que no responden a una racionalidad. Por supuesto, ningún país está exento de esto. ¿Cómo se vacuna uno contra ello? Reafirmando las instituciones, no olvidándose de que existen, que están allí, que hay que cuidar la Constitución, que hay que cuidar la separación de poderes, que hay que cuidar la autonomía judicial, que hay que cuidar los derechos fundamentales de las personas, que hay que cuidar el corazón de la administración pública al servicio del ciudadano y no de la propia administración, no que la burocracia sirva a sí misma, sino que esté al servicio del ciudadano. Esos pilares que son los de siempre, no hay que desatenderlos. Y esa es la gran tarea que tenemos en todos los países frente al gobierno, y que el gobierno siga esa orientación y que la oposición siga esa misma orientación y no se destruyan entre sí, que es el otro riesgo, el que los sistemas democráticos se desmoronan porque se autodestruyen, no porque viene alguien de fuera. En el caso de Venezuela no fue que apareció Chávez de la nada, sino que simplemente el sistema democrático permitió que se desmoronara la democracia y contribuyó a que esa se desmoronara. Las propias organizaciones políticas y la propia sociedad democrática actuante. Entonces, estar siempre vigilante de que no es para no prestarle atención. Profesor, ¿la oposición en Venezuela usted la ve orientada? Yo creo que en Venezuela la oposición única es la que representa a María Corina Machado. Eso es una realidad. Claro. Los partidos democráticos fueron secuestrados, no existen, son apéndices del gobierno, fueron secuestrados por el Poder Judicial allá, y hoy por hoy la única oposición realmente organizada y manifestada, porque lo que ocurrió en Venezuela fue una rebelión popular manifestada a través del voto, porque ese fue el llamado democrático, y creo que María Corina Machado es la que representa esa oposición. ¿Qué partido se llama y tal? No, ni idea. El tema es que hay un liderazgo concreto, muy coherente, muy bien montado y organizado. Realmente es admirable lo que ha hecho María Corina Machado para
formar una oposición que no había. Entonces, creo que ahí es que está el futuro del país. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado, profesor? ¿Cómo le gustaría? Porque, por ejemplo, cuando usted me toca hacerle la entrevista, yo digo, bueno, son como 10 páginas para presentarle, ¿no? Profesor universitario, catedrático, investigador, summa cum laude, una serie de títulos, honores. Pero a veces la gente tiene un concepto para que otros piensen en él de una forma mucho más sencilla, o quizás no. ¿No? Como el que contribuyó al desarrollo del derecho público contemporáneo en Venezuela. ¿Le gusta más que le digan Alan o Randy? Los dos sirven. A veces me preguntan, ¿tú qué eres de Randy? ¿O tú qué eres de Alan? Pero los dos son para mí lo mismo. Profesor, muchísimas gracias. Encantado. Ha sido un privilegio tenerlo acá en Siendo Honestos. Para mí, Gracias. gracias. De verdad que sí. Éxitos y espero verlo de nuevo acá en la República Dominicana o quizás en Venezuela pronto. Así es, ojalá. Muy bien. Hasta el próximo domingo. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube.